Bien, buenas noches. Vamos a seguir trabajando la unidad 3 para dar comienzo a lo que es el arte del virreinato, por lo cual vamos a trabajar lo que sería el barroco. Vamos a usar la pantalla compartida. Muy bien, ya tenemos la pantalla compartida. Me voy a ir aquí al link, pero vamos a ver qué pasó. Según se está cargando acá la pantalla compartida. Y me mandó a otra sección. No sé por qué hizo esto la computadora. Sí, me escuchan. Bien, aquí Aquí se le escucha, profe. Bien, gracias. Me voy a pestaña Chrome. Sí, como que está lenta la computadora. Entonces aquí me voy a ir acá, que es una publicación. A ver. Esperemos que sea la publicación. Y creo es otra publicación. Sí, es otra publicación. Me voy a salir de aquí. No era la que yo quería. Voy a quitar esta. Me voy a regresar con ustedes de nueva cuenta. De nueva cuenta, pantalla compartida. Ya se cargó. Pestaña Chrome. Esta es la que estábamos buscando. Y tenemos aquí un trabajo titulado Didáctica de la Historia de la Ciencia, publicado en el 2015. Fue un seminario que se dio en la Universidad de Quintana Roo, en antropología, que era los sábados, prácticamente de 9 a 11 de la mañana por 3 o 4 meses. Y salió un libro. De aquí lo que más nos va a interesar es la parte 2, la Nueva España y la revolución científica. La primera parte, ciencia griega y ciencia copernicana, donde son una serie de conferencias que se trabajaron en varias secciones. Y la parte 2, ya estuvimos trabajando estas cuestiones de la Nueva España. Y a mí me interesa el barroco y la ilustración, que según aquí estaríamos en la página 86. Nos vamos a ir al 86, 89, 85, 86, sí, el seminario que se tituló Historia de la Ciencia. Dimos esta temática el sábado 14 de marzo del año 2015, en el aula 49 de la UCRO, en el capítulo 5, el barroco y la ilustración. Bien, aquí viene un resumen sobre el desarrollo del proceso de la introducción de la ilustración. Y vamos a ver, bueno, aquí empezamos con el mundo de la ilustración, pero aquí está lo que yo deseaba, el barroco. Entonces, el barroco comienza en el siglo XVI, pero no en el momento en que llegan los españoles con Hernando de Cortés, 1519, sino más adelante, en 1531.
El barroco se pone esta fecha emblemática porque es el surgimiento de los jesuitas y su implementación de la filosofía que llevan a sus colegios en Europa, América y Asia. El surgimiento de la Inquisición en el Nuevo Mundo como una institución, y a partir de ahí inicia el desarrollo de la filosofía escolástica a través de la institución de los jesuitas mediante sus colegios y sus cátedras de filosofía. Es obvio que son una élite intelectual los jesuitas, que rompen con su pensamiento didáctico de sus enseñanzas, principalmente de nociones científicas, en el orden académico, didáctico, que se va a impulsar al interior de las universidades europeas y de las universidades en el Nuevo Mundo. Sus actividades se centraron en las universidades, como he mencionado, en los seminarios en donde se llevó a cabo la enseñanza de la filosofía, para tener una racionalidad intelectual desde la madre patria, España, y que el barroco es el desarrollo del escolasticismo de origen eclesiástico y filosofía teológica cuyos métodos se trasladaron al saber secular. La premisa básica de la escolástica es Dios como fuente de toda verdad, y según su sabiduría estas verdades han sido reveladas por la voluntad divina del Creador e individuos escogidos. Conocimiento que hace hincapié en la capacidad de la memoria de los individuos y el conocimiento de racionalidad científica. Por lo consiguiente, el nivel intelectual se manifestó en la dialéctica y en las citas de autoridades de los doctores de la Iglesia, como Santo Tomás o San Agustín, que son argumentaciones basadas en silogismos aristotélicos y aceptados por la Iglesia. El barroco, influenciado por la Iglesia cristiana en sus actividades desarrolladas por la sociedad de esta época. ¿Pero qué es el barroco? Los humanistas del Renacimiento se burlaban del escolasticismo medieval, y el barroco fue sinónimo de un pensamiento confuso y significó un periodo histórico de decadencia. En el siglo XIX el término significó una época histórica, primero aplicado a las artes y posteriormente un proceso histórico importante. Las personas que vivieron en esta época nunca oyeron estas palabras, barroco, y en las fuentes de la época no se ha localizado este término. Los límites cronológicos del barroco se sitúan, como lo acabo de mencionar, en el siglo XVI, a lo largo del siglo XVII, y va a alcanzar su clímax en ese mismo siglo XVII, y el desarrollo ideológico va a estar apegado a la ilustración de manera paralela, y eso se ve reflejado al interior de las universidades europeas y del Nuevo Mundo, porque los sacerdotes son los catedráticos. Difícilmente podemos ver laicos, pero los hay, pero muy pocos. La Iglesia domina el saber de la ciencia en la Facultad de Medicina, en donde está el conocimiento, el estudio del cuerpo humano, obviamente en las clases de teología o en la Facultad de Teología, donde se enseña el saber de la escolástica con los padres de la Iglesia, que escribieron sendas obras, como lo acabo de mencionar, Santo Tomás y San Agustín. En ese proceso, la Contrarreforma está ahí imperenne, con Calvino, con Lutero, y ese desarrollo de reforma y la Contrarreforma van a ser las ideas del barroco, pero también va a estar inmiscuido en economía con el mercantilismo en una época económica aplicada por Inglaterra, Holanda, Portugal y España, y otros estados europeos en los siglos XVI y XVII, que consistió en la ampliación de su comercio exterior y de una economía agrícola a una
comercial externa. Concentración de metales preciosos, materias primas a cambio de manufacturación de estos productos acabados y darle salida. En la búsqueda de colonias de ultramar, las colonias serán explotadas con sus materias primas y llevadas a Europa. Los productos manufacturados de materias primas se exportarán a otros lugares. Aún perduró en el siglo XVIII lo que era una búsqueda de oro, plata, caoba, palo de tinte, principalmente por los europeos. Bien, de los libros recomendados, los clásicos son Irving Leonard, La época del barroco, México colonial, del Fondo de Cultura Económica. Hay varias ediciones. Aquí consulté la de 1986, la de Hurs, Konitsky y Bolívar Echeverría, Conversaciones sobre lo barroco, México, UNAM, del año 2011. Bien, dejo de compartir para pantalla. Le vamos a dar clic para quitar este texto que tengo con ustedes. Le vamos a dar clic para limpiar mi computadora y quitar algunos documentos que tengo aquí para hacer más ágil mi computadora. Y vamos a empezar la clase de historia del arte ya directamente con imágenes que se van a ir explicando. Hoy en día vamos a pasar 3 imágenes, columnas. ¿Qué son las columnas? ¿Qué es la esencia del barroco en arte? Posteriormente vamos a visualizar un texto sobre Silvio Chaltún, imágenes tomadas por un servidor sobre la capilla de Silvio Chaltún. Parece que la semana pasada trabajamos Oxtanca, si no mal recuerdo, pasé unas imágenes de Oxtanca. Si no me hacen el favor de recordármelo a lo largo de la clase. Para terminar con Maní, vamos a leer aspectos teológicos sobre Maní, por qué de la construcción de Maní, imágenes igualmente tomadas con un equipo de trabajo de la primera generación de historia del arte. Por lo cual vamos a compartir pantalla, pestaña Chrome, y vamos a ver dónde tengo mis imágenes de columna. Aquí las tengo. Bien, muy bien. Columnas. En el desarrollo del barroco, lo que va a impregnar en estudios del arte, principalmente de la UNAM, el estudio de la curva. La curva como esencia básica en arquitectura se va a deslumbrar con imágenes que voy a pasar más adelante, que conocemos como columnas. Aquí tenemos 3 cuerpos de columna, en el cual, si siguen el cursor, esta parte, un lenguaje coloquial de abajo, tenemos el basamento. Como pueden ver, hay diferentes basamentos que sostienen las columnas para posteriormente tener este cuerpo que se llama fuste. Este tipo de columnas con estas líneas se llaman estrías, una columna estriada. Pero si pasamos lo que es una columna lisa, tenemos el zócalo, que es este pequeño rectángulo, el zócalo, el basamento y una columna lisa. El fuste, el cuerpo de la columna. El fuste es una columna lisa y posteriormente tenemos la otra parte que es el de orden dórico. Si pasamos a la primera imagen, estaríamos hablando de capitel. Entonces, la estructura de una columna
zócalo, la base o basamento, el fuste es el cuerpo de la columna, el capitel sería esto que estoy señalando con el cursor, y posteriormente viene el dintel, que sería el cuerpo de la columna. Este tipo de estructuras las vamos a tener principalmente en el siglo XVII, en las construcciones de las iglesias, principalmente del centro de México o de la ciudad de la Nueva España, la ciudad de México. Ejemplos son la Valverena, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, o los edificios religiosos, recuerdo los de Morelia, Michoacán, en el centro histórico, a 2 cuadras de catedral. Hay una iglesia jesuita que tiene esto en su portada, estos elementos arquitectónicos de una columna, o del mismo modo, ese colegio jesuita que les comento estaría un par de cuadras de la biblioteca principal de Morelia, Michoacán, auspiciada por la Universidad Michoacana, que sería hacia el lado occidente. A la inversa, hacia el lado oriental, a 3 cuadras, hay un convento franciscano que tiene en su portada columnas. En Quintana Roo, algo interesante, que no vamos a encontrar columnas en las portadas de las iglesias coloniales de Quintana Roo. Es una característica muy interesante, y ya tenemos las diferencias de construcción. Mientras en Quintana Roo prácticamente es inexistente el desarrollo de la columna, como la Ciudad de México, Querétaro, Zacatecas, Guadalajara, Michoacán, Morelia, Puebla, Cholula, Veracruz, en las latitudes del sureste mexicano, que eso también incluye Yucatán. Difícilmente vamos a encontrar en la portada o en la fachada principal una columna que tiene que llevar estos elementos, pero el fuste puede tener estas líneas que se llaman estriadas. El cuerpo de la columna es el fuste, que de nueva cuenta vamos hacia la parte última, y vean ustedes este tipo de columnas con estrías. El orden dórico, vean ustedes que prácticamente es muy sencillo, son 6 líneas que van paralelas, son lisas, toda esta parte del orden dórico, y todas estas secuelas de capitel indiscutiblemente provienen de las columnas de los edificios de la ciudad de Grecia. Se retoman estos elementos para tener diversidad, por decir, el orden jónico. Ustedes pueden observar que hay una especie de abanico enrollado, que es diferente al orden dórico. El orden más difícil, que es el corintio, tiene una especie como de hojas de lechuga que sobresalen, y ya tenemos 3 niveles de diferencias de capitel que ustedes se tienen que memorizar, tenerlo en su mente, aprenderla, para que en el momento en que ustedes viajen a otras latitudes y vean la diferencia de arte barroco que hay en México, puedan distinguir una columna lisa a una columna con estrías, y hacer la diferencia prácticamente de capitel, dórico, jónico y corintio, para que lo memoricen ustedes.
Y aquí tenemos una diferencia de una columna lisa, pero indiscutiblemente vamos a encontrar una variedad de columnas que, antes de ponerles ejemplos de las iglesias, la columna salomónica con un fuste retorcido. Entonces ustedes pueden constatar, por decir, tenemos el zócalo, esto sería el zócalo, la base o el basamento. Luego tenemos esta columna salomónica que proviene del término del templo de Salomón en la antigua Jerusalén, en donde se construyeron por primera vez este tipo de columnas. El capitel es prácticamente corintio, y tenemos el dintel. Vamos a tener en el basamento una especie de columna salomónica con estriñas. En el fuste de esta columna salomónica vamos a tener plantas que parecen una lis, y el lis en historia del arte, siguiendo libros de iconografía. El más importante de 1936 de París. Eh, Hay que conocer el idioma francés, y lo tiene la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí nos mandaba Elisa Vargas-Lu a estudiar la iconografía de las iglesias en francés. Si no sabes francés, evidentemente regañaba a los alumnos. La verdad es dura, pero con este tipo de profesores que ya fallecieron. Introducir cuestiones teológicas. La flor lis es blanca y significa la pureza de la iglesia, Inmaculada Concepción de la Virgen María, pura y casta. Jesús, que venció a los demonios, 40 días que está en el desierto, antes de ser bautizado por Juan el Bautista. Ahí está la pureza de Cristo, sin mancha de pecado y sin mancha de la tentación de Satanás, que lo tentó con el agua, y Jesús aguantó la sed. Ustedes tienen que identificar todo este tipo de elementos iconográficos en una variedad de desarrollos de capiteles, de columnas lisas con estrías, columnas salomónicas, y vamos a tener un capitel compuesto que se tienen que ustedes memorizar, que se llama trifásico, y está el dórico, jónico y corintio, que esta imagen la obtuvimos del internet hace más de 15 años, cuando se empezó a dar la clase de historia del arte, en donde pueden ver en la parte de abajo está el dórico, liso, el capitel, luego estas con hojarascas en forma de hojas de lechuga, es el corintio, y el dórico lo tenemos aquí con este especie de abanico enrollado sobre su propio eje, para tener ese capitel trifásico, que es muy difícil de localizar en la Nueva España. Pero en este tipo de desarrollos, evidentemente dentro del desarrollo de la columna y de los capiteles, vamos a tener aquí el dintel, que sería esta estructura para dar paso al desarrollo, para ubicarnos el remate de una estructura, o puede ser el dintel para dividir el primer cuerpo y el segundo cuerpo, y posteriormente el remate. El capitel jónico, vean ustedes en esta columna con estrías, como es el capitel jónico, y tenemos un dintel, y posteriormente el remate, así aquí en forma de caballos alados.
En el capitel dórico que está en el Partenón de Atenas, vean cómo es muy sencillo, sin ornamentación, liso para sostener el dintel y posteriormente el remate, que es un frontón roto. Y vamos a tener aquí la cuestión mitológica de los caballos griegos. En este desarrollo es muy importante que ustedes vayan memorizando de manera pertinente este tipo de estructuras arquitectónicas, dado que las columnas, como podemos ver, proviene del latín, que se deriva de volumen, sostén o soporte. Es un elemento arquitectónico vertical con funciones estructurales que indiscutiblemente pueden estar separadas o adosadas al muro, pegadas. Si están separadas, entonces el tipo de arte barroco se llamaría anástilo o neóstilo. Y en función a esto, este tipo de construcciones se van hasta finales del siglo XVIII, y los ejemplos del anástilo o neóstilo, que también es difícil localizar iglesias en México con este tipo de terminología, que posiblemente en la siguiente clase les ponga el ejemplo de este tipo de estructura anástila, es decir, que no está adosada o pegada a la pared, sino que está separada para sostener un segundo nivel de, principalmente en las portadas de las iglesias, pero el ejemplo se puede poner la iglesia de San Mateo de Iztapalapa. Importante este tipo de iglesia, que su construcción es del siglo XVII, aunque previamente hay una capilla desde el siglo XVI, dado que los españoles entran con uno de los conquistadores, Sandoval, que viene con las huestes de Cortés, entra por Iztapalapa, y, y la conquista en este lugar fue difícil porque son aguas que apoyan al imperio mexica. Destruyen pirámides para elaborar esta capilla en el siglo XVI, y en el siglo XVII se va a levantar como un templo dedicado al apóstol San Mateo. Y, y si tienen un poquito de suerte de que ustedes vean la televisión en la época de Semana Santa, hay una enorme explanada en Iztapalapa y ahí se celebra la Pasión de Cristo. A un costado está esta iglesia. Por eso es muy importante este tipo de explicaciones, pensando en las personas que no conocen la Ciudad de México, o conocen la Ciudad de México, pero el centro o algunos museos. Hay una cantidad de iglesias coloniales desde la época de Hernando de Cortés, inmersas a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Las columnas en el mundo antiguo, así como mencionamos evidentemente el Partenón de Grecia, también desde la antigüedad está en las columnas persas elegidas en Persépolis. Indiscutiblemente también la vamos a encontrar en edificios egipcios, como el templo egipcio de Endera, con las columnas de la sala hipostila. Ahí vamos a tener el desarrollo de las columnas, la curva, el fuste es cilíndrico. Evidentemente la decoración de los fustes desde la antigüedad van con motivos florales, independientemente de la civilización que se esté estudiando.
Los fustes cilíndricos, si estamos hablando en la época de Egipto, en el año 2600 antes de Cristo, con Imhotep, va a tener flor de loto, hojas de palmera. Si estamos hablando de Persépolis, dentro de sus capiteles hay decorados de protomos de toro, y ya tenemos una variedad de construcciones de este tipo de elementos arquitectónicos en las civilizaciones en donde se desarrolla la columna. La columna se va a desarrollar en Europa. Los arquitectos europeos van a retomar este desarrollo que proviene desde la Grecia, época romana, los egipcios, los persas, para desarrollar su estructura arquitectura medieval, y que evidentemente en el desarrollo de la arquitectura bizantina, la época románica, la época gótica, obviamente el barroco, el periodo renacentista, y estaríamos hablando de periodos como el anástilo, el neóstilo, el rococó, el neoclásico, que es en el siglo XIX. Y dentro de este tipo de desarrollo, la columna, como ya indiqué, si se encuentra separada del muro, es una columna vertical en la construcción de la edificación. Los ejemplos para Grecia serían las columnas jónicas de Atenas, en edificio conocido como Erectión, o las columnas islámicas. No hay que olvidar que también en las grandes mezquitas del Islam, como la de Kairouán, hay columnas lisas al interior para que los árabes hagan la oración islámica. Es obvio que tenemos una variedad de columnas, como mencioné, dórica, jónica, corintia, la, la fase indiscutiblemente, como les acabo de mencionar, la columna trifásica, que sería una compuesta por orden dórico, orden jónico y orden corintio. En este sentido, la columna es de suma importancia en todas las órdenes religiosas, en donde el auge proviene prácticamente desde el gótico, donde hay varios fustes con diferentes capiteles, diferentes ornamentos, columnas estriadas, lisas, columnas salomónicas, columnas delgadas, con fustes delgados, columnas indiscutiblemente que pueden tener dos fustes. La columna románica, su desarrollo con el fuste cilíndrico y columnas acalanadas verticales en su arquitectura clásica, o como el complejo de una decoración geométrica de zigzag o vegetal. Entonces, por decir, en el arte románico se va a desarrollar este tipo de columna con zigzag, aunque aquí no se ve tan vertiente ese zigzag, pero no es lineal vertical como las columnas de abajo, sino ese pequeño zigzag proviene prácticamente con el desarrollo de las columnas románicas, y con el desarrollo de los vegetales, en este caso la flor de lis, por lo cual estamos hablando de una variedad de columnas para tener el desarrollo de la curva que proviene de Europa y va a llegar al Nuevo Mundo. Bien, hasta aquí alguna duda sobre esta primera sesión sobre columnas, para dejar de compartir pantalla. Dejamos de compartir pantalla, sí, regreso con ustedes, escucho si hay dudas. Bien, si no hay dudas,
Entonces, otra vez vamos hacia la bandeja de entrada, pantalla compartida. Vamos a ver si Shaltoon. Y vamos a ver. Creo es este, Phoenix. Vamos a esperar que se cargue la pantalla. No, es otra, una plataforma de una universidad chilena. Vamos a dejar de compartir pantalla. Me regreso con ustedes. De nuevo cuenta le vamos a dar clic para ver la pantalla compartida. Aquí está, PDF, la evangelización franciscana. Sí, hace 8 años se podía bajar la revista y ahora, ¿qué? Ah, sí, me marca aquí error por no estar trabajando a esta pantalla desde hace más de media hora que la abrí. Y aquí tenemos la evangelización franciscana al norte de la península de Yucatán. Entonces no le voy a dar clip mm, aquí a esto que aparece, me puede desconfigurar la computadora. A ver, vamos a tratar de descargar el PDF. Y este trabajo lo publicaron en Europa, la evangelización franciscana en el norte de la península de Yucatán, siglos XVI al XVII, la capilla de Xilhuichaltún. Y empezamos así el resumen: las ruinas de Xilhuichaltún, que significa lengua maya, el lugar donde hay escritura en las piedras, forman parte del patrimonio cultural de Yucatán. Sus primeros pobladores datan del año 500 a.C. y perduran hasta la conquista española. Las ruinas arqueológicas de Xilhuichaltún, hay una construcción colonial, una capilla abierta del siglo XVI que tiene un arco de medio punto, una bóveda de medio cañón, una sacristía, un altar, un atrio, un bautisterio, y el claustro comunica al cenote de Eslacá. Esta construcción religiosa inició su edificación en 1593 y siguió funcionando en el siglo XVII, en donde los franciscanos oficiaban las misas en latín y practicaron la evangelización a los mayas del lugar, como el bautismo, confirmación, matrimonio, entre otros. En los documentos del Archivo General de la Nación, ramo tierras, localicé que la antigua ciudad, desde la época de los mayas, era Chablé. Chablé es un nombre antiguo. Xilhuichaltún es Chablé. La presente arquitectura colonial cercana a las pirámides hace pensar que los religiosos querían evitar la idolatría de los indígenas mayas en base a los concilios provinciales de la Nueva España de 1555. Y en Xilhuichaltún existió una comunidad maya durante el siglo XVII, en donde había una encomienda y su economía estaba regida por la explotación de la sal marina, el pescado, las fibras de nequén, y debido a la salinidad de la tierra, el área resultaba poco favorable para la agricultura. La población maya practicó, aún con la conquista militar y de la cruz, su religión, llevando a cabo como ejemplo sacrificios en el cenote de Eslacá, lugar que utilizaban los franciscanos para extraer agua en los bautizos. Y luego ya viene la introducción: Xilhuichaltún, ciudad maya, bastante grande, al norte de Mérida, descubierta en nuestros días. Su nombre compuesto por 4 palabras mayas: disip, escritura; il, locativo; chal, plano; y tum, piedra, palabras que se traducen como el lugar donde hay escritura en las piedras planas.
nombrado así ya que se encontraron numerosas lápidas en el sitio, conocido como estelas. Actualmente Chaltún forma parte del patrimonio cultural de Yucatán, que se localiza en el kilómetro 14 de la carretera federal número 261 Mérida Progreso. Sus primeros pobladores datan del año 500 a.C. y perduraron hasta la conquista española. Existe un vacío en la historia acerca de Chaltún. Esta antigua y gran ciudad no aparece en los registros de los archivos franciscanos examinados para esta investigación. Aquí se menciona que no, se consultaron los archivos del AGN y el nombre de ese antiguo asentamiento maya resulta desconocido para ubicarlo en los registros y conocer el nombre de sus habitantes que le dieron ante la llegada de los españoles, pero con los trabajos de Andrews VI y Andrews V mencionan posiblemente de si Chaltún haya sido Chablé debido a su cercanía con Cal. Además, entre los años 1585 y 1604, Chablé se encuentra registrado como un pueblo de indios que funcionó administrativamente con sujeción a Concal. Y para 1605 se menciona ya una hacienda en dicho lugar. Por el momento, nuestro objetivo es el estudio de la capilla de Chaltún, su arquitectura y su relación con la historia de la evangelización franciscana en el norte de Yucatán. Las ambiciones de desarrollo antiguo del pueblo maya eran impulsos para continuar el peregrinaje. Cada uno de sus pasos iban enmarcados al sendero forjado por el deseo de hallar un terreno próspero y productivo. Los dioses indicaban el camino, los líderes dirigían tal trayecto. El resto del grupo obedecía siempre pendiente de las indicaciones astrales. La esperanza no se situaba en el ambiguo terreno del tiempo. La angustia no era una opción, la simple expectativa encaminada el siguiente paso, aguardando el encuentro en el lugar que eliminaría el espíritu nómada. La respuesta a las plegarias fue hallada. El prometedor terreno no permaneció en el camino del viento que lleva Mapa, peninsular de Yucatán. Actual, bueno, aquí se hizo un mapa elaborado por Cerca Rivero. Las súplicas a la deidad indican que se hizo el objetivo de los ojos de los antiguos mayas cuando lo que convirtió a Chaltún fue elegido como un gran asentamiento. Considerado uno de los grandes centros urbanos que florecieron en el norte de la península de Yucatán, Chaltún llega a plenitud entre los años 830 y 900 después de Cristo. La ya convertida en ciudad contaba aproximadamente con varios habitantes que ocupan una área de 9 kilómetros cuadrados en un periodo en que la producción de los edificios fue vasta. Entre los años 1000 a 1200 después de Cristo, Chaltún comienza su descenso. Hay una disminución en la construcción de edificios, así como la población que se reduce aproximadamente un 10% en comparación con la de los años en plenitud. La decadencia de la ciudad se vive definitivamente en el posclásico temprano y tardío. Aquí se cita un libro de Jacques Sustel sobre los mayas. La ciudad de Chaltún ocupa un área de 19 kilómetros cuadrados. Su crecimiento fue dándose a partir del núcleo, el cual abarca un área de 3 kilómetros cuadrados, mismos que está constituido de edificios abovedados de distintos estilos arquitectónicos, así como plazas grandes que se encuentran conectadas por caminos interiores o sacbó, palabra de origen maya que se traduce como camino artificial. Se cree que es en esta área central donde habitaban aquellos individuos de la antigua cultura maya que constituían la élite religiosa y administrativa. En los 16 kilómetros cuadrados restantes se encuentran distintos conjuntos arquitectónicos, los cuales se cree fueron grupos habitacionales ocupados por los antiguos mayas de rango social menor, así como edificios con plataformas escalinadas alrededor de las plazas y pequeñas pirámides sin bóveda. En su totalidad se han registrado más de 8,000 estructuras y 12 caminos artificiales o sacbó. Chaltún fue importante centro ceremonial en una construcción de tipo ciudad-jardín, es decir, que cada estructura se realizó adaptándose a la topografía, respetando el paisaje natural
albergado a todo un conjunto social sustituido por sus dirigentes y esclavos, mercaderes, funcionarios, artesanos, entre otros. Y aquí se trabaja un libro de Rus igualmente sobre los mayas. En Xibisaltún, las estructuras de su núcleo sobresale el templo de las muñecas, llamado así por la parte central del edificio. Se encontró una ofrenda con 7 muñecas de barro. Ese templo elevado, hecho acorde a los puntos cardinales, posee en su parte delantera como trasera una puerta axial rematada por un friso decorativo y 2 ventanas a los lados. Debido a sus características de este edificio, pertenece al estilo Puc. A partir del siglo X, el templo adquiere influencia arquitectónica del exterior, la serpiente emplumada, ubicada en el friso del lado oeste. Como es común en la arquitectura maya, en las esquinas de esta construcción se encuentra en la actualidad deteriorados con mascarones de estuco, haciendo alusión al dios Chac, deidad de la lluvia. Los edificios se edificaron de argamasa, mezclando cal y arena y agua, con lo cual empezaron a levantarse muros de mampostería y a producir estuco. En este edificio se origina durante el amanecer el fenómeno de la luz y sombra, el cual tiene lugar los días del solsticio, verano, el 21 de septiembre, así como también durante el equinoccio de primavera, el 21 de marzo. El espectacular fenómeno es producido por la introducción de la luz del sol al edificio, el cual proyecta la imagen, las puertas, las ventanas del templo de las 7 muñecas, en la parte superior opuesta de dicha construcción. El sol continúa su curso, se eleva, teniendo como consecuencia el descenso de las imágenes producidas con anterioridad. Imágenes que logran coincidir en su contraparte, momento en que el sol se sitúa en el horizonte. El templo de las 7 muñecas comprueba el gran acercamiento de la antigua civilización maya, poseía con los astros. Esta construcción no solo ofrecía el espectáculo que hoy en nuestros días nos impacta, sino que su detallada intención iba más allá. Esta antigua estructura servía como indicador del cambio de estaciones, lo cual resulta de suma importancia para la población maya, dado que la medición del tiempo era indispensable para su economía basada en la agricultura, aunque no con muy favorables resultados debido a la salinidad de la tierra, así como la pesca, la explotación de sal marina, fibras de nequén, entre otras labores económicas. Aquí ya se trabaja libros en inglés de Stuart Coutier de 1979. El templo de las 7 muñecos registra no solo las máximas declinaciones del movimiento aparente, sino también de la luna. Se cree que la construcción era un observatorio astronómico. Bien, se sigue trabajando aquí la cuestión de Xibisaltún. Y luego aquí aparece como subtema arquitectura colonial de Xibisaltún y el bautizo. Los franciscanos construyeron varias iglesias, conventos, capillas en la Nueva España durante el siglo XVI para evangelizar a los indígenas de las regiones de Mérida, Campeche y la parte oriental de la península de Yucatán, sirviéndose de la ideología de Erasmo, conocida como erasmismo, además de las ideas escatológicas, milenarias y apocalípticas, entre otras. Aquí cito a Rubial, un libro del año 2000, y a Frost, un libro de 1998. Los seráficos intentaron cristianizar a los mayas y con esto alejarlos de las prácticas religiosas como sacrificios humanos, ubicándose para este fin en toda la península de Yucatán durante el siglo XVI, con el firme propósito de implementar la Nueva Jerusalén, utilizando la fe católica en la conquista de los nuevos feligreses conquistados, los habitantes de la Nueva España, los indígenas. La idea sobre la implementación de la Nueva Jerusalén fue tomada por la ley seráfica proveniente de Joaquín de Fiore. La intención fue brindar una explicación terrenal histórica de la conquista, tomando como ejemplo la ciudad de Babilonia en la época de Moisés. Los franciscanos, creyendo que el fin del mundo estaba cerca, vislumbraron en las Indias occidentales, es decir, el Nuevo Mundo, idóneo para hacer de él una nueva Jerusalén, teniendo siempre presente la idea milenaria del Apocalipsis. Aquí cito igual un libro en inglés de Phelan, de 1970. Los indios, una vez catequizados y convertidos a la religión cristiana, llegarían al cielo, como Jeremías lo hizo frente a la Jerusalén destruida.
Y cito una obra de Nentel, igual en inglés, de 1989, siendo también lo anterior el Dial de Motolinia, Mendietti, Torquemada, con sus diversas interpretaciones. Continuando con lo dicho anterior, resulta revelador que nos dice el especialista en historia de las religiones Mircea Eliade. De todo cuanto procede, resulta que el verdadero mundo se encuentra siempre en el medio, en el centro. Una ciudad, ¿cuál? Jerusalén. Un santuario, ¿cuál? El templo de Jerusalén. Representan indiferencias de un imago mundo. Aquí se cita un libro de Mircea Eliade de 1973 y la bibliografía aparece al final de este artículo. Por lo anterior, decimos que la capilla de Xibisaltún representa el mundo del hombre religioso católico, rompiendo con la cosmovisión maya del espacio abierto para comunicarse con sus deidades. En medio de las pirámides de Xibisaltún, como lo fue el centro ceremonial que comunicaba con el cenote Xlacá para los sacrificios humanos. Con la implementación del nuevo edificio colonial de los franciscanos se representa la imagen del centro del mundo católico, edificándose contra la idolatría maya del lugar. La Nueva Jerusalén representa la ruptura de lo sagrado, del cosmos maya, y el acercamiento de lo sagrado a la religión cristiana mediante la evangelización, siendo la capilla el santuario por el que la sociedad maya ingresa al mundo religioso de los cristianos. Otra vista del claustro que comunica el cenote de Xlacac, el atrio y la capilla en la arquitectura de las pirámides. Bueno, aquí en el texto se menciona que tomaron las fotos Jorge Gamboa y Paulina Sousa de la primera generación de humanidades. En nuestro, en nuestro caso, la capilla de Xibisaltún es una guardianía, la cual fungió como capilla reconstruida. En el fondo, una hábil jurisdicción religiosa agrupando la población colonial y alrededor de las mismas del lugar, posiblemente sus pirámides mayas como cabecera fue Concal debido a su cercanía. La guardianía se encontraba bajo el cuidado de un sacerdote que estaba frente de la evangelización del sitio, siendo también el administrador de los sacramentos indígenas. Aquí ya cito un libro de Quesada, que es especialista de los mayas en Yucatán. La capilla Conramada está sustituida en una gran plaza central de las ruinas mayas de Xibisaltún. Se puede observar que fue construida sobre un basamento, posiblemente edificado de una pirámide maya. La conformación de nuestra capilla está constituida por un altar orientado hacia el oriente con dos nichos y un arco y una bóveda de medio cañón. La ramada hecha de madera y de guano, que son hojas de palma utilizadas en el techo, además de bejucos para atar el armazón de madera. Aquí ya los libros clásicos de Silvanus Morley. Del lado norte se localiza la sacristía con dos nichos. En el primero de ellos se observan las cenizas de las candelas y en el segundo, el nicho superior, posiblemente se encontraba la Virgen de la Ascensión. Del mismo lado norte se localiza una habitación destruida con un nicho en donde posiblemente se hallaba la estancia de los sacerdotes. En el altar se localizan rasgos de pintura roja y verde. Del lado sur está el claustro, en donde hay un basamento cuadrado con dos jambas ubicadas también del lado sur, las cuales conectan al atrio. Además de ellas se tiene una epigrafía en color rojo representando la cruz. Asimismo, existen otras dos jambas del lado suroeste que conectan al cenote de Xlacá. La capilla se encuentra rodeada por pirámides. Los franciscanos, debido a la necesidad de brindar a los indígenas mayas el sacramento principal, utilizando la naturaleza como instrumento. Bautizado, por ejemplo, en arroyos, tal como lo explica Fray Toribio de Motolinia en la historia verdadera de la conquista de los indios de la Nueva España. Usamos una edición de 1984 de Editorial Porrúa. Haciendo alusión a las cercanías de Cuernavaca, aproximadamente en 1536, los indígenas aguardaron a que acabase la misa y predicar y bautizar, y pasaron algunos a nado y fueron a rogar a algunos frailes que a la orilla del arroyo les fuese a decir la palabra de Dios, y ellos fueron en parte donde más angosto estaba el río,
Los frailes de una parte y los indios de otra les predicaron y ellos no se quisieron ir que se les bautizara a sus hijos. En el área maya no existen ríos, por lo que nuestra hipótesis consiste en que los seráficos aprovecharon el agua de los cenotes, no solo para extraer el líquido vital, sino también para el bautizo de los mayas, tal y como se percibe en Civichaltún. Aquí trabajamos las relaciones histórico-geográficas del gobierno de Yucatán, una edición de 1983 de la UNAM. Los misioneros franciscanos se enfrentaron con una fuerte religión maya. El problema radicó en que la población indígena de la zona a un estado ya convertido y enrejado, por lo cual la población indígena que realizaba sus idolatrías en función antes de la llegada de los españoles, por lo cual este tipo de construcción cristiana es un rompimiento ideológico, como vimos la clase pasada. Dos mundos opuestos, la cosmovisión maya y la filosofía cristiana católica con el escolasticismo influenciada por filosofía griega, principalmente de Aristóteles y de Platón. Los seráficos vivieron una lucha constante en el ejercicio de la imposición del catolicismo, combatiendo toda clase de antiguas prácticas como lo fueron sacrificios humanos, realizados en el cenote de Xlacá, mismo lugar en que los franciscanos le otorgaron un nuevo uso, utilizándolo para eliminar el pecado original de Adán y Eva por medio del bautizo por cada uno de los primeros integrantes de Civichaltún, por lo que podemos agregar que la Iglesia Católica está en el fondo de la vida religiosa de las poblaciones rurales y la naturaleza no es el mundo del pecado, sino la obra de Dios, dado que es una creación religiosa original al bautizar en el cenote de Xlaca a los mayas. El bautismo equivale a una muerte ritual seguida de un nuevo nacimiento, por lo que el Cristo santifica las aguas el día de la Epifanía, en tanto que los días de Pascua y de Año Nuevo son fechas habituales en el cristianismo. El bautizo o bautismo de los cristianos representa la redención del alma, el perdón de los pecados, y es el instrumento principal de la regeneración espiritual. Simbólicamente, el hombre muere a través de la inmersión y renace purificado y renovado. El agua es la primera que produce lo que tiene la vida, a fin de que nuestro asombro cesase cuando un día diese a la luz la vida en el bautismo. Posiblemente se realizaban procesiones litúrgicas al interior del claustro, en razón que la capilla estaba dedicada a una virgen devota por los franciscanos, la Asunción, por lo que es una mariofonía y en propaganda de la contrarreforma alrededor del culto de las imágenes. Sustrato idolátrico de los mayas con cercanías al mar, lugar donde circunnavegaban los piratas en la costa yucateca desde el siglo XVI, como fue el caso del pirata Culto, que atacó a los pueblos de Ucmaná, San Miguel, la isla de Cozumel en 1571, en donde saqueó y quemó sus respectivas iglesias y los murales de las mismas las raspó. Por lo tanto, esta sociedad tuvo una ética de responsabilidad religiosa católica, venerar a las imágenes religiosas, orar y escuchar las sagradas escrituras en los templos. Con estas características culturales, decimos en el discurso eclesiástico, tuvo una retórica solipsista, es decir, de alocuciones en torno al creador de la naturaleza y de la vida, sin olvidar a la Santísima Trinidad. La España católica determinó varios aspectos ideológicos de la contrarreforma de las Indias occidentales. El establecimiento del Santo Oficio en suelo novohispano a partir de 1571 para atacar ideologías herejes y heterodoxas. Además, con la llegada de los jesuitas en el mismo año que el de la Inquisición para reforzar el clero secular, el clero regular en razón de las pugnas teológicas acerca del erasmismo de los franciscanos y la defensa de los agustinos a favor de los indígenas para que no pagaran diezmo, que es una muestra por la parte de la Iglesia Católica para no permitir la expansión del luteranismo y del calvinismo al otro lado del Atlántico. En las colonias españolas, altar y nichos en la capilla portuguesas de América. Sí, y luego pongo el Civichaltún y los mayas.
pero vamos a dejar aquí el texto y nos vamos a ir directamente a las imágenes de Sibir Shaltun, por lo cual me voy otra vez con ustedes. Lo importante que con este tipo de análisis se demuestra que no hay que dejar solo a la historia del arte para una explicación de los diferentes elementos arquitectónicos de una capilla, sino es muy importante dar un giro de 360 grados y dar una explicación histórica del lugar, pero como si ustedes están observando desde la clase pasada, se sigue utilizando la filosofía escolástica. En estas partes del bautizo, recuerdo muy bien que utilicé la Biblia, partes del bautizo de Jesús que están en los 4 escritos de los apóstoles. Si no mal recuerdo, seleccioné el del Mateo, en donde bueno, es muy preciso en el momento en que Jesús es bautizado en el río Jordán y están prácticamente bastante población esperando a Juan el Bautista después de que bautice a Jesús para seguirse bautizando en el río Jordán. Por eso utilizamos la Biblia, por lo cual se utiliza una variedad de fuentes, dado que en este escrito se están manejando especialistas de franciscanos como Rubial, que es especialista de franciscanos en la Nueva España, o el de Phelan, que tiene libros en inglés sobre la llegada de los franciscanos al Nuevo Mundo. Son libros clásicos que se citaron en estos trabajos. Bien, ahora vamos a ver dónde tengo si te tengo columnas. Columna en PDF, capilla de Shaltun en PDF. La primera, capilla de Shaltun, fotografías de Paulina Sousa, Patricia Barbilli y José Ulises Chan. Entonces, esta es la parte frontal de la capilla de Shaltun. Como ustedes pueden al fondo ver escalinatas de diversas pirámides. Siguiendo el cursor hasta el fondo, son más de 3 o 4 kilómetros que hay que caminar para llegar a la Casa de las Muñecas. Es este edificio que estoy aquí señalando, o el observatorio de Sibichaltún, y no llevar zapatos, llevar tenis o ese tipo de zapatos especiales para campo, para proteger los tobillos. Hay mucha piedra suelta, no todo es pasto, sino camino de terracería, y con 40 grados sobre nosotros es muy pesado estar trabajando aquí en Sibichaltún. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar ya con las imágenes. Bien, tenemos una capilla abierta en el cual una mesa de piedra que está adosada al altar. Tenemos 2 nichos. Desconocemos los santos o las vírgenes que pudieran estar aquí, los nichos, al interior de estos nichos. Muy importante porque siguiendo esta línea, que es un cuadrado perfectamente muy bien delineado, fuimos como 4 veces a Sibichaltún y las fotos se quedaron ahí en mi cubículo, pero recuerdo muy bien que desmontaron los franciscanos para construir la capilla de Sibichaltún, y en ese desmonte dejaron el basamento de una pirámide desmontada, y en el cual se puede ver glifos mayas en este basamento. La capilla de Sibichaltún
por decir, a los extremos tenemos una jamba, tenemos otra jamba, un arco de medio cañón, perdón, un arco de medio punto, una bóveda de medio cañón que está aplanada. No sabemos qué figuras había, solamente se detectan un color rojo y un color verde. Principalmente son imágenes sacras, pero desconocemos qué tipo de imagen sacra estaba en esta bóveda de cañón corrido. En la parte exterior tenemos almenas, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco almenas, que sería parte de la estructura exterior. En el altar del lado derecho, siguiendo la capilla de Tipún, perdón, la capilla de la Manay, la capilla de Osanca, sería la sacristía. Es lugar, aquí hay una ventana, hoy en día aquí hay una reja metálica que encontramos con un candado, pero se puede visualizar lo que hay al interior, bueno, mucho polvo, pero y un techo de lámina. En la época de los franciscanos, siglo XVI, siglo XVII, es obvio que no había reja ni candados, así como en la capilla de Xivichaltún entraban los franciscanos, un techo de guano inclinado para que corriera el agua durante las lluvias, así como lo tiene Ochancá, con un ventanal para que penetre corrientes de aire por el intenso calor y la luz solar para iluminar en el día la sacristía. En las sacristías posiblemente mesas de madera, sillas de madera, las hostias para la Sagrada Misa, Biblias no, porque son sumamente muy pesadas, imposible cargar Biblias, se requieren dos manos, o inclusive utilizando dos personas y cuatro manos para cargar una Biblia que en aquella época era de dos tomos en latín. Pero posiblemente llevaban pequeños libros textos religiosos escritos en latín. Hay una gran variedad para la época. Si estamos hablando de franciscanos, lo más común que llevaran el libro de poesía sobre San Francisco de Asís para leerlo en la tranquilidad. Implementos como el cáliz, guardarlo en la sacristía, utilizar la vestimenta del sacerdote para la Sagrada Misa, implementos para el bautismo como un hisopo. Entonces es un lugar sagrado. Aquí, a diferencia de Ochancá y de la Manay, no hay un bautisterio, por lo cual los sacerdotes oficiaban la Sagrada Misa o en el proceso de evangelización, y esta estructura que hay en el piso, posiblemente en la época de uso en el virreinato había postes de madera y un techo de dos aguas de guano para evitar el calor de más de 40 grados, y en la época de lluvias se resguardaban aquí los mayas para la catequización, principalmente los niños, los adultos en el proceso de los primeros años para el bautizo, para los ministerios de la fe como el matrimonio. Entonces era un lugar sagrado, el lugar de reunión en donde los mayas se reunían aquí, lo que llamamos el atrio de la iglesia. Todo esto que marco con el cursor es el atrio de la iglesia. Al no haber una estructura para el bautismo, encontramos aquí dos jambas, un arco de medio
punto, y una salida por el cual el sacerdote salía de esta estructura para bautizar hacia, hacia la otra parte que estoy mencionando, que la bautizamos como claustro. Y el claustro es desde el punto de vista de la arquitectura, es un lugar de comunión de la persona, comunión en el sentido que en el convento que llamamos claustro es un enorme patio y comunión eh, para ir al huerto, para ir a la biblioteca, a la enfermería, para ir al comedor. Entonces, en el claustro que lo bautizamos es un lugar para ir al cenote de Xlacá para el bautizo. Bien, continuamos. Entonces, aquí encontramos el claustro de Sibichaltún, de las fotografías de Paulina Sousa, Patricia Barrelli y José Ulises Chan. Entonces, aquí sumamente muy interesante porque tenemos un pequeño sacbé. En cuestión de epigrafía, aquí tenemos una cruz marcada con piedritas rojas, se ve muy bien. Entonces es prácticamente la cruz del Cristo, la fe de Dios, una cristología tenemos en el lugar y evidentemente este claustro se introducen aquí los sacerdotes franciscanos y siguiendo este caminito blanco llegamos a Xcalac para el bautizo de los mayas. Entonces posiblemente en aquella época iría una procesión. ¿Cómo serían las procesiones en el mundo indígena en el siglo XVI? Bien. Se manejan por cofradías, términos que vienen de Europa. Una cofradía son los integrantes de una comunidad católica muy cercanas al sacerdote y que están elegidas por un santo patrono. Un santo patrono teniendo como hipótesis estas dos jambas y que aquí encontramos una cruz con piedritas rojas, podemos establecer que puede corresponder una cofradía al Cristo, a la sangre de Jesús, la vida, el Santo Grial, el regreso de Jesús en el año 1000 en la Edad Media que no se sucedió, o el posible retorno de Jesús al fin de los siglos, el Apocalipsis. Por lo cual, en la procesión, los mayas evangelizados y bautizados, o posiblemente lleve un maya, que puede ser un hombre o una mujer, con una cubierta blanca. Recuerden que los franciscanos están vistiendo a los mayas que vivían semidesnudos al interior de las pirámides por el intenso calor, con un hábito blanco o un huipil, sería en la cuestión de la industria textil indígena con un huipil blanco, posiblemente llevando una cruz de madera para iniciar la procesión, posiblemente otros dos indígenas llevando cirios encendidos para anunciar la nueva luz, la fe católica, la pureza de la iglesia para el bautizo, y ya posteriormente iría el sacerdote franciscano con su hábito para el bautizo y para la Sagrada Misa, posiblemente un bautisterio
del bautizo, que puede ser un hisopo para regar el agua en las cabezas de las personas bautizadas, o que van a ser bautizadas, y atrás la procesión. Posiblemente el sacerdote